pagaban la jornada completa. Eso se llama el sábado de inglés. El tema es que en parte fue la excusa que necesitaba el pueblo y el sindicalismo cordobés ¿para qué? Para manifestarse y parársele, en el buen sentido, a una dictadura que hacía casi 3 años que nos estaba gobernando, como era la dictadura de Juan Carlos Onganía, una dictadura retrógrada. ¿En qué sentido? En que quería aplicar la moral, el integrismo católico en la sociedad, y la sociedad obviamente se rebeló ante eso. Córdoba fue el epicentro, ¿por qué? Porque en Córdoba se concentran muchísimos trabajadores industriales de fábricas, empresas fabriles, como puede ser la ICA, Renault, la misma Fiat o Materfer, y por otro lado, los trabajadores, los estudiantes universitarios, que obviamente que un movimiento muy importante y muy radicalizado en ese momento. Para muchos historiadores, el 29 de mayo de 1969 fue un quiebre porque fue la demostración de que cuando un gobierno no es soberano, no tiene legitimidad y tarde o temprano puede llegar a perder ese poder, como fue lo que terminó sucediendo con Onganía. El Cordobazo se inicia a las 10 de la mañana, ¿no es cierto?, en la zona fabril de la ciudad de Córdoba, hasta que se produce el asesinato de Máximo Mena. Ese asesinato, a mano de la policía de Córdoba, que fue ordenada por el que era gobernador de facto, San Carlos Caballero, ¿qué es lo que hizo? Obviamente que se revele la gente ante esta situación. 150 manzanas fueron tomadas por trabajadores y por estudiantes universitarios en ese momento. Durante casi 4 horas en la ciudad de Córdoba, o sea, realmente parecía como una especie de pandemonio. Pero ¿qué es lo que estaba sucediendo en el fondo? Era una catarsis colectiva ante la opresión que se estaba sufriendo luego de 3 años de dictadura. Algunos autores, como por ejemplo Robert Potash, que es un historiador norteamericano, él, que fue uno de los primeros que investigó el tema del Cordobazo, él dijo que claramente no hubo ninguna acción subversiva. ¿Qué significa esto? Todas las grandes organizaciones que van a aparecer en la década del 70, como Montoneros, el ERP, FAP y FARC, no existían todavía en esta época. O sea que realmente la movilización fue popular. Mónica Gordillo, que es una grandísima historiadora cordobesa, que yo recomiendo con todo el afecto que la lean, ella dice que obviamente fue una movilización popular que canalizó todas las frustraciones habidas en la sociedad en ese momento. Yo creo que el Cordobazo, por último, como para no extender demasiado, voy a repetir algo que dije hace un rato. Cuando un gobierno no es legítimo, en algún momento los sectores populares, cuando están bien encabezados, pueden emerger de esta protesta. Agustín Tosco, él sabía perfectamente de esto que estaba hablando. Desgraciadamente, luego de este Cordobazo, el sindicalismo cordobés, tanto con Tosco como Atilio López de la UTE y Elpidio Torres de Esmata, desgraciadamente van a dejar de tener peso o de importancia política, no solamente en el sindicalismo cordobés, sino en el sindicalismo a nivel nacional, porque por las persecuciones que van a empezar a padecer. Pero vuelvo a repetir, el Cordobazo básicamente es la demostración de que no se puede vivir bajo la opresión permanentemente. Y cuando el pueblo y los trabajadores, los estudiantes universitarios se unen, se puede canalizar la protesta en algo positivo. Lo último también que les puedo decir desde el punto de vista historiográfico, en los últimos tiempos se está rescatando otros movimientos más o menos parecidos a lo que fue el Cordobazo, como fue el Rosariazo, el Tucumanazo, que se engloba dentro de lo que vos estabas diciendo antes, que vendría a ser la influencia romántica, por así decirlo, del Mayo francés, las protestas en Praga, los asesinatos que van a suceder en México, en la Tlatelolco, donde obviamente los trabajadores y los estudiantes universitarios se están rebelando ante ciertos totalitarismos, por así decirlo, gobiernos autoritarios que estaban apareciendo en Latinoamérica, ¿cierto? Creo que el Cordobazo fue nuestra primavera de Praga, o nuestra pequeña revolución francesa, dice Francisco de Elich, y creo que está en lo cierto, Estamos hablando con Diego Zavala, él es profesor de historia. En este momento están sus estudiantes frente a él. Está dando esta nota mientras en el industrial están los chicos ahí con mucho respeto escuchando, a los cuales le agradecemos un montón.
Hay ahí un futuro posible. Última pregunta, porque yo en la carrera me enseñaban de que Mena era la síntesis de cierta forma de argentinidad que buscábamos en ese momento, un trabajador englobado en un sindicato que conoce sus derechos, que al mismo tiempo pelea por los derechos del comedor universitario, que viene la policía de Córdoba y sin hacer distinciones de ningún tipo, lo mata. Y que ese hartazgo fue lo que planteó o plantó el final de, o por lo menos el principio del final de Onganía por un lado, pero también el principio el principio de, bueno, no te metás, ¿viste? No, esta argentinidad que nos han prometido o que nos estamos prometiendo es peligrosa. Y con lo cual empieza a cagarse la Argentina ahí. Exactamente. Obviamente que si uno ve la línea de tiempo y comparamos la dictadura de Onganía, que vendría a ser lo que sería la dictadura de la Revolución Argentina, así se llamaba, con la tremenda y genocida dictadura que va a venir en el año 76, obviamente que se habla en otros momentos. Esto obviamente que no tiene comparación por el grado de violencia, pero lo que vos estás diciendo, eso era lo que a los golpistas del 76 les molestaba, que los trabajadores, que los estudiantes, y que Máximo Mena, como vos estás nombrando como símbolo de esta protesta, salieran, se pararan de un gobierno autoritario. Desgraciadamente, lo voy a decir con todo respeto, los golpistas del 76 tomaron nota de todo esto, y por eso hicieron el desastre que hicieron a partir del año 1976. Pero el símbolo de Máximo Mena, como también otros estudiantes que fueron asesinados en esta época, como va a ser después Santiago Pampillón, con lo que va a suceder en lo que va a ser el Navajazo o el Viborazo en el año 72 en la provincia de Córdoba, también porque el Viborazo, que fue también otra protesta muy similar a la del Cordobazo, fue mucho más violenta todavía, con lo cual Córdoba dejó de lado esa fama de conservadora, por así decirlo, de ultracatólica, la Córdoba de las campanas, que está todo muy bien, y pasó a ser la Córdoba rebelde, que hasta el día de hoy nos sigue iluminando con su ejemplo. Creo que humildemente, o sea, los golpistas del 76, iban tomando nota de todo esto, de la rebeldía que muchas veces el pueblo puede llegar a tener, del trabajador, de la conciencia de clase que puede llegar a tener. Por eso es importante la educación, por eso es importante formar a los trabajadores que conozcan sus derechos, que sepan plantar bandera. Máximo Mena, en ese sentido, si fue una víctima, la primera desgraciada víctima de ese autoritarismo terrible que tenía la vieja policía de Córdoba en ese momento, ¿no es cierto? Uh-huh. Él fue asesinado ahí cerca de lo que sería el Paso del Sargio, ¿no es cierto? Exactamente. Pero, a ver, son 150 manzanas que fueron tomadas. Esto que voy a comentar, seguramente vos le preguntas a gente grande, como el caso, yo siempre le tomo a mi mamá como referente, mi mamá tiene 84 años, ella me nombraba el Neptuno. ¿Qué es lo que era el Neptuno? Era el carro hidrante que utilizaba la policía de Córdoba, que lanzaba agua con tintura, y esto lo puede corroborar cualquiera que haya estado en ese momento. Mi mamá estuvo por una circunstancia, mi mamá era maestra de escuelas municipales en esa fecha, y apareció el Neptuno y te tiraba un agua con una pintura de color rosa. Entonces, claro, cuando vos te salpicaba el agua, vos te escapabas, por más que te alejaras de la zona del centro, si te veía la policía con la ropa pintada, te detenía. Las barricadas que hubo barricadas en todos los puentes de acceso al que sería el centro de Córdoba. Y lo curioso, y acá viene un dato interesante, que muchas veces no se tiene en cuenta, el ejército, el tercer cuerpo del ejército, está en la avenida Colón, esquina Cárcano, o sea, en lo que sería la zona del Tropezón. Bien, no le hubiese costado nada al que era en ese momento ministro de gobierno, que era Alejandro Agustín Lanusse, de darle la orden al ejército para que saliera de ahí de la guarnición, que es donde está, o sea, la zona del Tropezón, donde está Barrio Don Bosco. Lo único que tenía que hacer el ejército era salir con las tanquetas, avenida Colón, el 5000 será más o menos, vos seguís derecho, vas a llegar a Colón General Paz, donde era el epicentro,
y capaz que terminaban de forma violenta, pero terminaban la protesta. Lo curioso fue que el ejército recién a las 5:30 de la tarde le dieron la orden desde Buenos Aires para que salieran. ¿Qué quiero comentar con esto? A partir de ahí sí comenzó una especie de represión que va a durar por lo menos hasta el 3 o 4 de junio, pero lo curioso es que tardaron casi 7 horas en sacar las guarniciones del ejército. ¿A qué voy con todo esto? Que también, así como el movimiento obrero y los trabajadores se plantaron a Onganía, también Onganía tuvo sus propios enemigos internos. Porque por la forma totalmente nefasta de gobernar que tenía este hombre, que en 2 años y medio no solamente implementó un modelo de lo que ahora sería el modelo neoliberal, en ese momento no existía ese concepto, existía otra idea, pero sería el liberalismo puro. No solamente hizo eso, sino que intentó implementar un integrismo católico en todos los órdenes de la sociedad. Yo hace un rato estaba comentando a mis alumnos de sexto A, que por ejemplo, en el caso mío, yo tengo el pelo largo. Un tipo con pelo largo, obviamente que es conocido, ¿qué le pasaba? Obviamente que era encarcelado y le cortaban el pelo. Las chicas con minifalda, ¿no es cierto?, que les tapaban las piernas y se las llevaban a las comisarías. O lo otro, esto sin ánimo de ofender a nadie, en los hoteles, albergues transitorios, que entre la policía y pide el documento a los que están ocupando las habitaciones para saber si eran un matrimonio o no. Ese tipo de acciones fueron las que les caían muy antipáticos incluso a miembros de las propias juntas de gobierno. O sea, en ese sentido, Juan Carlos Onganía fue muy nefasto. Y desgraciadamente, después de este Cordobazo, al año siguiente se va a producir el secuestro y posterior asesinato de Pedro Eugenio Aramburu, uno de los golpistas del 55. Ese va a ser otro error político gravísimo que va a comentar Juan Carlos Onganía. O sea, nos va a dejar una especie de bomba de tiempo para esa época, políticamente hablando. Pero nada de eso puede empañar lo que significó el Cordobazo. Que vuelvo a repetir lo que te dije hace 5 o 10 minutos atrás. Es la demostración de que cuando un gobierno es ilegítimo, pero tiene bases en los trabajadores y en los estudiantes universitarios, con toma de conciencia, se puede intentar cambiar un orden establecido. Lo importante es la educación. Y ahí sí rescato lo que vos dijiste, lo que están haciendo humildemente mis estudiantes y los estudiantes de otros profes que yo conozco, que es abrir cabezas. Cuando vos conoces los derechos, es muy difícil frenar el ímpetu popular o la marea popular. El Cordobazo fue todo eso. Y a mí como cordobés, nacido en la DOC, a mí hasta el día de hoy me enorgullece y me encanta que me hayas llamado para decir estas humildes palabras. Gracias, Diego, por el contacto. Hay un montón para seguir charlando, pero en una de esas, si tenés tiempo, arreglamos para que el lunes te vengas al streaming, que es más relajado ahí el tema de tiempo y charlamos porque el modelo económico que quisieron plantar, lo plantaron a la larga. Pero bueno, no nos vamos a meter ahí porque tenemos que cerrar el programa. Pero te mando un abrazo. Pero no, sí. Yo me freno cuando salgo al aire, me freno porque, mira, muchas veces, a ver, ahí está, ya me metiste la pata. No, tengo que ir, no. A ver, dale. Pero no, porque vos sabés que, mira, el que era ministro de Economía que tuvo Onganía, Bárcena, bueno, los que conocen de historia les suena ese apellido porque, y bueno, los asesinatos en 1919 en los talleres Bárcena, sí, ¿no es cierto? Bueno, los dueños de los talleres Bárcena vendrían a ser los abuelos del que era ministro de Economía de Onganía en el año 66 al 69. Hay una conexión ideológica terrible. Entonces, no es para hacer una baja de línea. Lo que quiero decir es que muchas veces los malos siempre son los malos y hay que saber tratar y mirarlos con cuidado. Por eso cuando el pueblo lucha y logra algo, hay que reivindicarlo y hay que cuidarlo, porque el malo va a volver a quitártelo de alguna u otra manera, porque siempre te quiere oprimir.
que eso es lo que muchas veces yo siempre le trato de enseñar a mis estudiantes, humildemente, sin ánimo de hacer bajada de línea, obviamente, sino que abran la cabeza en buen sentido. Ojalá, hay que empezar a hacer bajada de línea y decir bajada de línea y agarrarle la cabeza, así, decirle que se te metan en la cabeza, así como... Exactamente, sí, parece que tenés espíritu crítico y aprender a pensar. Te mando un abrazo grande, gracias Diego. Otro a vos, Pachi, gracias por la comunicación. Chau, gracias. chau. ...50 minutos han pasado de las 13 horas... Vamos a cerrar con el Homo Inservible. Esta hazaña, ahora lo enchufamos, porque está desenchufado. Pero vino, ¿vieron que vino? ¿Vieron que iba a venir? Así como decía mi madre, bueno, vino. Vamos a escuchar un pedacito del Plan de la Mariposa y cerramos con Juan Alberto Macho, que en realidad abrimos, porque esta noche viene Nacido y Creado, con equipo completo, con Team Complete, según lo que me están contando por Cucarachi. A morir mi muerte, con el tiempo estaremos juntos, celebrando por ir a la fuente, la fuerza de creer que es por ahí. Preguntarme qué es lo que persigo en la superficie y lo profundo, entregar para sentirme vivo, la fuerza de creer.